Bien, vamos a entrar de lleno en el material de hoy. Tenemos un análisis de una obra de fanfiction del universo de My Hero Academia. Se llama Love is a Fire, o Love Fire. Y la premisa es de esas que te atrapan al instante. Plantea un escenario alternativo donde Endeavor se reencuentra con su hijo mayor, Tuya, mucho antes de la confrontación que todos conocemos en la historia original. Y lo que engancha de inmediato, fíjate, es que no es una historia de quién gana la pelea. El análisis deja claro que es un drama psicológico. El título mismo, El amor es un fuego, ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Para la familia Todoroki, el fuego es su poder, su identidad, pero también, es la fuente de todo su dolor. Y el amor, en esta historia, funciona igual. Puede dar calor o puede arrasarlo todo. Es una metáfora que recorre la obra de principio a fin, ¿no? Exacto, una dualidad muy peligrosa. Y para entender cómo se llega a ese punto, la historia nos lleva primero al pasado, a los cimientos de esa familia. Vemos a un Endeavor que no es solo ambicioso, es un hombre con una obsesión casi monolítica, que es superar a All Might. Y su primer hijo, Toya, no es solo un hijo, es el proyecto. Ese es un punto clave. El análisis describe esa relación inicial no como un abuso evidente desde el día 1. Es algo más complejo y por eso mismo más trágico. Lo pinta como una especie de pacto. Endeavor, que es un padre torpe, emocionalmente inepto, ve en Toya el recipiente de su sueño. Ajá. Y el joven Toya, que está desesperado por la aprobación de su padre, pues abraza ese destino. Hay un orgullo compartido, una meta que los une, aunque esté construida sobre cimientos tóxicos. Pero a ver, espérame un poco. Me pregunto si no es una forma de abuso desde el inicio, aunque no sea físico. Digo, ¿imponerle a un niño la carga de cumplir los sueños frustrados de su padre? Eso ya es una forma de violencia. Sí, claro. El análisis lo presenta como un pacto, pero un niño no puede pactar en igualdad de condiciones con un adulto, y menos con su padre. Es una excelente objeción. Y creo que la historia juega justo con esa ambigüedad. No lo justifica, pero sí muestra cómo, desde la perspectiva de ambos en ese momento, se sentía como un propósito. Toya se sentía especial, el elegido. Endeavor sentía que le estaba dando a su hijo un gran destino. Ambos están ciegos a la realidad de lo que están construyendo, hasta que la realidad, literalmente, les estalla en la cara. Y ese es el momento que lo cambia todo. El punto de no retorno. Toya se quema a sí mismo. Su propio fuego, la fuente de su orgullo y del amor de su padre, se vuelve en su contra. Su cuerpo no lo soporta. Ya no es una teoría. Es un hecho físico, doloroso e innegable. Ahí se rompe el pacto. El sueño se convierte en pesadilla. Todo lo que antes era promesa y entrenamiento, ahora es peligro y dolor. El análisis subraya cómo el amor de Endeavor, que siempre se manifestó como exigencia, se transforma en la llama que consume a Toya. No es un evento aislado, es el inicio de una autodestrucción lenta y dolorosa. Lo que debía ser su mayor don se convierte en su maldición personal. Esa imagen de un niño consumido por el supuesto amor de su padre es devastadora, y nos deja con la pregunta obvia. ¿En qué se convierte un niño así cuando crece? ¿Cómo sobrevive alguien a quien le enseñaron que su único valor reside en algo que lo está matando? Pues se convierte en la figura que nos encontramos en el presente de la historia. Un Toya adulto que no es el villano Dabi que conocemos públicamente. Es un fantasma. Alguien que vive en los márgenes de la sociedad, enfermo, con el cuerpo cubierto de cicatrices y carcomido por un resentimiento que es lo único que parece mantenerlo en pie. Es el resultado andante del abandono y de una promesa rota. Y entonces ocurre el reencuentro, y la forma en que se describe es brutal. No es planeado, es un accidente durante una pelea bajo la lluvia. Y el detalle que lo hace tan tenso es que Endeavor no lo reconoce. Para él su hijo está muerto y enterrado. Lucha contra un criminal más, uno extrañamente familiar, pero nada más. Aquí es donde la narrativa brilla, según el análisis. Se apoya por completo en la ironía dramática. Quien lee la historia sabe la verdad y eso carga cada gesto, cada palabra de un peso insoportable. Endeavor ve a un joven con llamas azules y un cuerpo frágil. Nosotros vemos a su hijo, perdido, su mayor fracaso gritándole en la cara sin que él pueda oírlo. Lo brillante de esa escena, tal como la desglosan, no es solo la tensión,
sino cómo usa el tropo del combate bajo la lluvia. La lluvia apaga las llamas más débiles, pero no las de ellos. Al contrario, el agua y el fuego crean vapor, confusión, Claro. una atmósfera donde nada es claro, reflejando perfectamente el estado mental de Endeavor. Es un caos visual que funciona como espejo de su caos emocional interno, aunque él no lo entienda. Exacto. Es un diálogo de sordos. Toya está enfrentando a la fuente de todo su sufrimiento. Endeavor está luchando contra un obstáculo en su trabajo, y sin embargo, el análisis dice que algo se mueve dentro de él. Lo describe como una sensación inquietantemente familiar. Es el eco de su propio pasado, una resonancia de su fracaso que lo perturba, aunque no puede identificar de dónde viene el sonido. Pero al presentar a Endeavor como alguien que empieza a ser consciente, aunque sea de forma subconsciente, ¿no se corre el riesgo de suavizar demasiado el abuso sistemático que cometió? Hay un punto en que esta búsqueda de matices puede empezar a sentirse como una excusa para sus acciones. Esa es la pregunta central que parece explorar la obra. Y la respuesta que ofrece, según el análisis, es compleja. No lo excusa. De hecho, lo condena de una forma más profunda. Al humanizarlo, al mostrarlo lleno de culpa y frustración, sus acciones pasadas se vuelven aún más monstruosas, porque no fueron cometidas por un demonio de caricatura, sino por un hombre que tomó decisiones terribles. Ah, claro. Este encuentro con el fantasma de Tuya no es el inicio de su absolución, es el inicio de su verdadera condena, la de empezar a comprender la magnitud del daño que causó. Entiendo. Entonces, cuando el resumen habla de redención, no se refiere a que todos lo perdonen y vivan felices para siempre. Para nada. De hecho, nos lleva a una idea muy potente sobre la redención en este tipo de historias. No se trata de un acto público de contrición para recuperar el estatus de héroe. Se trata de una deconstrucción personal. La historia sugiere que la verdadera redención para alguien como Endeavor no es que su familia lo perdone, sino que él acepte plenamente que fue un monstruo para ellos y aprenda a vivir con esa verdad, sin buscar la absolución. Es un castigo autoimpuesto, la única penitencia real posible. O sea, que la redención no es un destino al que se llega, sino un camino doloroso, como dice el resumen, que consiste en mirar de frente lo que hiciste. Es un proceso, no un resultado. Exactamente. Se le obliga a confrontar lo que ignoró durante décadas. Y no solo el error de Toya, sino todo el daño colateral. Y esto nos conecta directamente con el otro gran pilar de la historia. Esto no es solo un drama de padre e hijo. Claro, aquí la onda expansiva le pega a toda la familia. Y el análisis deja muy claro que Rei, Natsuo, Fuyum y Shoto no son meros espectadores, son coprotagonistas de la tragedia. Son el ecosistema del trauma. Cada uno representa una respuesta diferente al mismo desastre. El fracaso de Endeavor no fue solo con Toya. Su ambición fue como una enfermedad que infectó a todo el núcleo familiar. Y cada miembro desarrolló sus propios síntomas. Me parece fascinante cómo se desglosa eso. Fuyomi, con su desesperado intento de mantener a la familia unida, casi como si con suficiente esfuerzo pudiera pegar los pedazos de un jarrón roto. Pero en ese intento, ¿no termina también perpetuando una dinámica de silencio, de no confrontar el problema de raíz? Totalmente. Su actitud es comprensible, pero también es una forma de negación. Luego tienes a Natsuo, que es el polo opuesto. Su resentimiento es abierto, explícito, no perdona y no olvida. Y aunque puede parecer una reacción más negativa, en cierto modo es más honesta. Es la voz de la herida que se niega a cicatrizar. Y Shoto, su caso es el más directo en la historia original, pero aquí se resignifica. Él es el éxito del proyecto de Endeavor, pero es un éxito construido sobre las cenizas de su hermano mayor. ¿Cómo afecta la reaparición de Tuya a su propia identidad, que está tan ligada a rechazar a su padre? Lo obliga a recontextualizar toda su vida. Su rebelión, su dolor, todo lo que creía que era su lucha personal, de repente se revela como el segundo acto de una tragedia que empezó con Tuya. La presencia de su hermano, vivo pero destrozado, funciona como un catalizador para todos. Les obliga a dejar de hablar del pasado como una historia cerrada y a tratarla como lo que es, una herida abierta que nunca dejó de sangrar.
Así que al final, esta historia usa el universo de los superhéroes como un escenario para un drama familiar muy íntimo y muy real. Las llamas no son solo un poder, son una metáfora perfecta de la herencia, del talento, de la ambición, de todo eso que un padre puede legar a un hijo, para bien o para mal. Exactamente. Despoja a los personajes de sus roles de héroe número uno o villano y los deja como lo que son: padre, madre, hijos. Un sistema roto intentando entender si es posible encontrar algún tipo de paz después del desastre. Explora si se puede reconstruir algo sobre un terreno que ha sido completamente arrasado por el fuego. En definitiva, el análisis nos presenta una obra que no busca la adrenalina de la batalla, sino la tensión de una conversación pendiente. Es una exploración lenta, densa y emocional de las cicatrices, tanto las visibles como las que no se ven. Y la pregunta que deja en el aire es increíblemente potente. No es si Endeavor puede ser perdonado, sino si una familia, como entidad, puede sobrevivir a su propio legado. Si es posible reconstruir las ruinas de un hogar que fue destruido por las mismas llamas que le daban su poder y su identidad. Este análisis se centra en cómo una obra creada por la comunidad de fans puede tomar los personajes que conocemos y llevarlos a profundidades psicológicas que la historia original, por sus propias necesidades narrativas, a veces solo puede esbozar. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. ¿Hasta qué punto estas exploraciones alternativas no solo complementan, sino que a veces desafían y enriquecen nuestra comprensión de los personajes canónicos, obligándonos a mirarlos con otros ojos?